Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a compartir esta columna de opinión, de punto de vista a través de sus redes sociales y a través del diario digital puntodevistajujuy.com.ar en este miércoles 16 de diciembre del 2020. Hace algunas horas se llevó adelante una manifestación de distintas organizaciones sociales que responden al kirchnerismo con la consigna "Una Navidad sin presos políticos". Esta manifestación que se llevó a cabo frente a los tribunales de la Nación, frente donde están la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la libertad de lo que ellos consideran presos políticos todavía en la Argentina, como Milagro Salas, como Esteche, como Delía, como Jaime, como Vudú, como Devido, y también, digamos, hablando y abriendo un poco el paraguas de lo que puede resultar en un futuro inmediato la situación procesal y judicial de la vicepresidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Yo tengo una opinión respecto a esto, y esto a mí me parece que es una escalada más, de generar un dique de contención más por lo que yo entiendo que puede llegar a pasar en la Corte Suprema de Justicia. Cristina hace algunos días una carta muy dura, muy apuntando al corazón de la Corte Suprema de Justicia. Ahora las manifestaciones de distintos exfuncionarios y dirigentes del kirchnerismo hablando de una persecución política, ideológica a todo lo que fueron parte del gobierno de Néstor y de Cristina. Esto tiene una razón. Esto va preparando, Cristina va preparando, esto es mi opinión, va preparando el camino para que cuando llegue el momento que la Corte tenga que resolver sobre su situación judicial en los casos de corrupción que hoy la tienen absolutamente procesada, imputada y procesada ya casi alguna de las causas para elevar a juicio. Este es una historia, es un mecanismo, es un paraguas protector político que Cristina está preparando para cuando esto llegue. Y esto se empezó a acelerar porque hace algunos días la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional todo lo que llevó adelante la Fiscalía y los jueces que están investigando la causa Cuadernos, que tienen a empresarios, que tiene a funcionarios y que tiene a la actual vicepresidenta como imputada en los casos de corrupción de distintos aspectos, sobre todo de la obra pública del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta de la República. Y esto va a terminar en la Corte, y entonces toda esta situación, todos estos eslabones o estas antesalas que vamos viendo, es porque Cristina sabe, por lo menos esta es mi opinión, que va a llegar la Corte Suprema de Justicia, el caso Cuaderno y sus causas judiciales, y la Corte deberá resolver respecto a esta situación. Y entonces, cuando llegue esta situación, ya Cristina habrá hecho un camino político de instalación de un lawfare que la verdad solamente lo cree el kirchnerismo, porque ya hay muchas causas que están casi con semiplena prueba de que hubo corrupción en la República Argentina. Entonces, esto para mí es una preparación del terreno para abrir el paraguas político, porque Cristina, si alguien tenía alguna duda respecto a qué venía a ser Cristina en este nuevo mandato presidencial del kirchnerismo, ahora con Alberto Fernández a la cabeza, era esto: ir preparando el camino para limpiar absolutamente todas sus causas políticas, la de ella y la de sus hijos, porque Cristina no quiere quedar en la historia marcada como una presidenta de la corrupción. Pero también se abre otra ventana respecto a lo que ocurrió en las manifestaciones, hablando de los presos políticos, de los supuestos presos políticos que hay en la República Argentina, y yo particularmente creo que este mensaje no va a la Corte. Este mensaje político fue directamente a la Casa de Gobierno, Alberto Fernández, porque el kirchnerismo sueña y quiere los decretos, los indultos
del presidente de la República, para quienes ellos creen están injustamente imputados, procesados y algunos condenados. Pero como a mí me gusta hablar con la verdad, porque la columna de opinión de eso se trata, no solamente de opinar, sino también de darte la información sobre algunos de los personajes que el kirchnerismo cree o entiende que son presos políticos en la Argentina. Por ejemplo, Amado Vudú, que ha sido condenado ya en distintas instancias a 5 años y 10 meses de prisión efectiva por la causa Achicone, cuando él era vicepresidente y se quiso quedar con la empresa que imprime los billetes en la República Argentina. Un fallo que además ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia hace algunos días nada más. Un Amado Vudú que hoy goza de una prisión domiciliaria inentendible, pero que bueno, pero esta es la situación. Es una persona, es un político condenado por hecho de corrupción a 5 años y 10 meses de prisión. También hablaban de presos políticos como Fernando Esteche, el líder de Quebracho. Fernando Esteche, por ejemplo, entre otras, tiene 3 años y 8 meses de condena de prisión efectiva por el delito de incendio. Tiene 3 años por intimidación pública agravado por el uso de explosivos y tiene también un par de años por el encubrimiento agravado en el atentado de la AMIA. Todos casos o causas absolutamente que han pasado todo el proceso judicial, donde Esteche tuvo la oportunidad de defenderse, pero que la justicia lo ha condenado y la Corte Suprema ha ratificado cada uno de esos fallos. El lindo bombón, Fernando Esteche, pero para el kirchnerismo entienden que es un preso político. También hablan de Milagro Sala, que está condenada a 13 años de prisión por hechos de corrupción en la causa Pibe Villeros, ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, una causa que todavía está en apelación y la Corte Suprema todavía no ha emitido opinión respecto a esta causa. Lo cierto es que Milagro Sala, como bien sabemos, hoy está con prisión domiciliaria en su casa en el barrio Cuyaya, pero Pibe Villero solamente es una causa adicional. La verdadera causa que todavía los jujeños estamos esperando que la justicia jujeña tome cartas en el asunto, es la mega causa, donde estamos hablando del faltante de 2.300 viviendas, más de 5.000 millones de pesos de plata que llegaron a la provincia, que llegó a la organización que comandaba Milagro Sala y que nadie sabe dónde están, porque no están ni la plata ni las 2.300 viviendas. 5.000 millones de pesos estamos hablando y el kirchnerismo todavía habla de que Milagro Salas es una presa política. Y también pedían por la libertad de Julio Devido, condenado por la tragedia de Once a 5 años y 8 meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Julio Devido también hoy goza de una prisión domiciliaria, porque no solamente se comprobó que hubo actos de corrupción, sino que también esta corrupción llevó la vida de más de 51 personas en ese trágico accidente de ese tren que se salió del andén y terminó matando a muchos argentinos. Pero también la consigna de una Navidad sin preso político hablaba de Luis Delía, condenado a 3 años y 9 meses de prisión por la toma de la comisaría número 24 de La Boca. También condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Y por último, y no por eso menor, también piden por la libertad de Ricardo Jaime, el único funcionario kirchnerista que reconoció que era un coimero, que recibió coima tanto para los subsidios del transporte fundamentalmente, y que de la noche a la mañana se transformó en una de las personas millonarias de la República Argentina. Está condenado por enriquecimiento ilícito, coimas de trenes de Buenos Aires, subsidio al transporte, etcétera, etcétera. Esto es lo que el kirchnerismo, por lo menos algunos
de los personajes que el kirchnerismo entiende que son presos políticos en la Argentina. No sé, la verdad que solamente detallando algunos de los hechos por lo que fueron juzgados, por lo que tuvieron la oportunidad de defenderse, de pasar todo el proceso judicial en la República Argentina, si todavía creemos que esto son presos políticos, bueno, está todo bien. En la Argentina parece que los valores están cambiados. Pero yo particularmente creo, y esto lo he hablado siempre con los más cercanos y con la producción, yo particularmente creo que a Cristina no le importa nada de la vida ni de Milagro Sala, ni de Jaime, ni de Vido, ni de Esteche, ni de Elías. Es más, ella en algún momento dijo: yo no pongo las manos al fuego por nadie, solamente por mis hijos, que le valió, digamos, el enojo de Julio de Vido y de su señora esposa. Ella no pone la mano al fuego por nadie, y es cierto, porque en verdad todos estos personajes y todos estos eslabones que se van dando en este camino judicial tiene un solo objetivo: salvarse ella, limpiarse sus causas judiciales, no solamente de ella, sino también de la de sus hijos. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina, esto es lo que pienso sinceramente, con toda la autoridad intelectual y con toda la honestidad intelectual que puedo tener para ponerme frente a una cámara y decirte lo que siento y lo que pienso. Por supuesto, cada uno mira la realidad desde la óptica que quiere mirar. Yo tengo la obligación en una columna de opinión decirte las realidades en función de las noticias, en este caso de las causas judiciales, y por supuesto, como es punto de vista, dar la opinión como tiene que ser. Acá en Punto de Vista vas a encontrar muchos defectos. Ahora, tibieza jamás. Siempre nos jugamos en la opinión de lo que creemos, de lo que sentimos y de lo que creemos que está pasando a nivel nacional. Así que muchísimas gracias. Gracias por compartir esta columna de opinión por todas nuestras redes, por el diario digital. Así que gracias, y nos estamos encontrando, si Dios y la Virgen lo permite, el próximo viernes con una nueva columna de opinión. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao.